El tema entonces ahora es la iglesia novia. Y la pregunta que nos hacemos desde el principio es: ¿quién es la iglesia novia? ¿Por qué le llamamos de esa manera? ¿Por qué en la mayoría de círculos evangélicos o cristiano evangélicos se menciona exclusivamente el término la iglesia? ¿Qué diferencia hay con la iglesia novia? Esto es un término quizá o una frase acuñada en el contexto de Ministerio Selim, y creo que vale la pena que nosotros refresquemos lo que ya sabemos, pero también que le demos base escritural y podamos estar bien claros. Y yo creo que este seminario tiene ese propósito, que usted haga sus preguntas y de esa manera pueda con libertad el poder aclarar sus dudas. ¿Quién es la iglesia novia? Muy bien, vamos a partir de ahí. Apocalipsis capítulo 19 y verso 7, como lo puede ver acá, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La que en Apocalipsis se define como y su esposa se ha preparado sería la respuesta escritural, sin todavía definir, por supuesto, ya que estamos introduciéndonos nada más, esa iglesia novia. Lo que tenemos que identificar es quiénes son. ¿Serán todos los salvos la iglesia novia? Es otra de las preguntas que tenemos que hacernos. El cristianismo lleva 2000 años de historia. Y por supuesto, la misma iglesia lleva 2000 años de historia, donde yo creo que han surgido diferentes enseñanzas y que de alguna manera la que más se mantiene o se ha mantenido por muchos años en el ambiente es que todos los salvos, todos los que son salvos realmente van a formar parte de esto que aquí se expresa como y su esposa se ha preparado. Pero ¿será eso así? ¿Realmente tenemos toda la base para poder decir que eso es así? ¿O la iglesia novia, esa frase que hemos estado introduciendo, nos indica que dentro de los salvos hay un grupo especial? Dos varones robustos que me ayuden a traer el pizarrón y lo podemos poner, creo yo, tal vez lo podemos poner de este lado. Creo que si me lo ponen a un lado de la pantalla por acá, ya que en determinado momento nos va a servir para que podamos quizás hacer algunos esquemas y algunas cosas que en determinado momento nos van a servir. Aquí de este ladito, por favor, Alex. Muchas gracias, muy amables. Muy bien. Ahora, yo no sé si ahí les afecta. ¿Ya no miran la pantalla? ¿Ya no la miran? Ok. Alex, si pueden correr un poquito más. Sí, tal vez sí. Creo que mi hermano, no sé si va a lograr ver ahí. Sí, tal vez solamente para tenerlo como una referencia. ¿Logran ver ahí? Sí, muy bien. Gloria a Dios. Sigamos entonces. Estamos en la introducción de la iglesia novia para los que van llegando. Dice el verso 8: y a ella, es decir, a su esposa, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Aquí puede notar usted que ese lino fino, más que ser un lino literal, se está definiendo como que son las acciones justas de los santos. Usted puede notar entonces que a la que se le llama la esposa, obviamente la esposa del Cordero, ya se le están pidiendo características, o se le están viendo a este grupo características que tienen que ver no exclusivamente solo en el hecho de ser salvos. Y acuérdese usted que para ser salvos nosotros debemos de nacer de nuevo. La salvación no está en base a solamente ser un religioso, asistir a la iglesia los domingos o hacerlo un miércoles también, sino que en realidad se habla, primero sabemos que la salvación es por fe,
Pero ese lino fino que va a vestir y engalanar a la novia son acciones. Y son acciones justas de los santos. Note cómo se les llama a los santos. La santidad sabemos que puede ser posicional, es decir, que en el sacrificio de Cristo, muchas gracias, en el sacrificio de Cristo nosotros ya, en el momento que nacemos de nuevo, en posición nos hacen santos. Esa es la única forma que nosotros podemos entender que a la iglesia de Corinto se le llama a los santos que están en Corinto. ¿Se recuerda usted que así se inicia la epístola a los Corintios? Y si usted le pone atención, y yo sé que ha leído la iglesia de Corinto, usted puede notar que había carnalidad en la iglesia de Corinto, porque estaban en disensiones. Unos se peleaban por Pablo, otros se peleaban por Pedro, otros se peleaban por Cristo, otros se peleaban por Apolos. Uno de los miembros de la iglesia dijo, bueno, me gusta la esposa de mi papá, se la quito, y se la quitó. Entonces había tal carnalidad en la iglesia de Corinto, pero Pablo cuando les escribe, les dice a los santos que están en Corinto. Uno no entiende por qué razón él les llama a santos. Tal vez si usted hubiera escrito, hubiera puesto a los carnales que están en Corinto, ¿verdad? Pero eso se llama santidad posicional. Aparte es la santidad que nosotros experimentamos, porque esa la ganó Cristo para nosotros. Así como Él muere y nos justifica, de la misma manera nos ubica, dice Efesios, en lugares celestiales con Cristo. Pero qué importante es darse cuenta que el lino fino entonces habla de las acciones justas de los santos, no solamente en posición, sino que también diariamente experimentando y buscando precisamente lo que es la santidad. Vamos a ver algunas figuras, o si usted quiere, una analogía que nos permita a nosotros responder la pregunta inicial: ¿quién es la iglesia novia? Esa es la pregunta inicial. En Génesis capítulo 2 y verso 18 dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Usted nota que el Génesis inicia con un matrimonio, ¿verdad? Así inicia la Biblia, porque Génesis es el primer libro de la Biblia, y Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, termina también con un matrimonio, solo que este es místico. El Génesis inicia con el primer Adán, y el Apocalipsis termina con el postrer Adán casándose. Interesante, ¿verdad? Muy bien. En el verso 21 dice: entonces el Señor Dios dijo, o hizo, mejor dicho, caer un sueño profundo sobre el hombre, sobre Adán, y éste se durmió. Y Dios tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Todos conocemos este pasaje, y muchas veces en los contextos de temas matrimoniales nosotros hablamos acerca de la necesidad o mejor dicho, enfatizamos el hecho de que la esposa que fue sacada del costado no fue sacada de los pies, ¿verdad? Tampoco fue sacada de la cabeza, sino que fue sacada del costado. Y usted sabe que en el costado está el corazón, ¿verdad? Entonces, realmente la esposa fue sacada de ahí para ser amada. Ahora, note usted que esa figura, decimos figura y hay que explicarlo por si usted no está familiarizado con el concepto, eso fue literal para Adán y Eva. Pero cuando vemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, enseñanzas como estas, yo creo que el Señor no pretendía, cuando le dijo a Moisés que escribiera en un libro. Y por supuesto Moisés no fue testigo de estas cosas, porque si lo metemos históricamente, si le hacemos un contexto histórico, sabemos que esto pasó cientos de años atrás que Moisés pudiera escribir. Entonces, todo esto fue trasladado de generación en generación
a través de ir manteniendo incluso desde padres e hijos la transmisión oral, fue la base de todo esto. Y por supuesto la revelación del Espíritu Santo, como dice la primera epístola de Pedro, ¿verdad? Los santos hombres que fueron soplados, fueron inspirados de parte del Espíritu Santo para escribir estas cosas. Eso fue literal para el primer Adán. Pero habla en figura, voy a tratar de explicar esto, se proyecta hacia el futuro. Este mismo acto, solo que de una manera mística. Porque entonces el postrer Adán, que también se va a casar con la iglesia novia, note usted que esa figura nos va a indicar a nosotros que otra vez el cuerpo, note que si lo hacemos literal, lo que nosotros nos damos cuenta es que literalmente Adán debe haber quedado dormido, y nosotros decimos, y lo dice la Biblia, que la iglesia en general es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Sí, por eso hemos dicho que somos miembros, y lo dice la Biblia, del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, ese cuerpo que voy a tratar de, no soy muy bueno para dibujar, mejor me debería ayudar Adán, digo Abel, no Adán. Vamos a hacerlo delgado como yo. Bueno, usted imagínese que este es un hombre acostado, ¿va usted? Y entonces notamos nosotros que lo que la Biblia dice es que cuando Adán estaba durmiendo, de su costado, yo no sé cómo dibuja usted una costilla. Una costilla es algo así, ¿verdad? Sí, aquí tenemos una doctora. Entonces a él literalmente le sacaron una costilla, y de esa costilla dice la Biblia que le formaron a Eva. ¿Sí? Ahora, si la iglesia en general, y vamos a definir la iglesia en general como el conjunto de todos los salvos, es el cuerpo de Cristo, la figura, la proyección de que esto se vuelva a repetir, solo que de una manera mística, es que el cuerpo de Cristo se va a dormir. ¿Y cómo cree usted que está la iglesia actualmente? Dormida. Yo espero que usted, si es miembro del cuerpo de Cristo, no esté dormido. Y es que no estoy hablando de un dormir literal, como en el caso de el primer Adán, sino que estoy hablando de un adormecimiento de tipo espiritual. La iglesia en general está dormida, está distraída, está en otras cosas, y mientras ese cuerpo de Cristo dormido, vamos a usar el rojo, o este mejor, el cuerpo de Cristo esté dormido, ya en la analogía, ya en la figura, lo que va a hacer el Señor en su parusía es que va a venir y se va a llevar a la Eva mística. En otras palabras, tendríamos que decir, solo permítame, está un poquito, vamos a tratar de borrar lo de la mañana. Si este fuera el conjunto de todos los salvos, graficado en este círculo, vamos a poner X por todos lados solo como para tratar de graficar. Y aquí lo que hay es gente nacida de nuevo, personas nacidas de nuevo, y esto englobaría el cuerpo de Cristo, iglesia, cuerpo de Cristo.
Pero la costilla van a ser unos cuantos. Dentro del cuerpo de Cristo, que cuando el Señor venga, los va a juntar de alguna forma. Para llevárselos. Bueno, dejemos ese esquema ahí que nos va a servir. Y sigamos avanzando acá. En Génesis, otra figura, o mejor dicho, aquí mismo, para seguir ampliando, Génesis capítulo 2 y verso 22 dice: y de la costilla que el Señor Dios había tomado el hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Bueno, aquí estamos con los versos necesarios. Con lo que estamos diciendo acá, podemos llegar a la conclusión de que la novia, porque esa es la pregunta que estamos haciendo inicialmente, no es todo el cuerpo. De la misma manera que solo la costilla. ¿Cuántas costillas tenemos, hermana Eugenia? ¿Cuántas costillas tenemos? ¿No se acuerda? Tóquese las costillas usted. ¿22? ¿Alguien aquí que estudia medicina? ¿Cuántas costillas son? Bueno, son bastantes, ¿verdad? Yo me las toco. Bueno, son bastantes. Eso significa que incluso el Señor no dice que sacó todas las costillas, sino que sacó una. De la misma manera como sacó solo una costilla y no todo, y el cuerpo se quedó dormido, de la misma manera la iglesia, insisto, que está dormida, ni cuenta se va a dar cuando la Eva mística sea arrebatada. Mire, esa es una verdad tan tremenda que obviamente necesitamos el resto de lo que vamos a enseñar para poder tratar de ponerle pie de imprenta a esto y que por supuesto usted haga sus preguntas. Yo sé que son temas que usted conoce, pero vale la pena que los afirmemos, especialmente en estos tiempos. El cuerpo místico de Cristo está compuesto, ya dijimos, por todos los que han nacido de nuevo. La novia es la costilla mística que dio estatura. Esto es bien importante. Si alguien me presta una Biblia porque no la bajé. ¿Quién tiene una Biblia? Voy a tomar esta, si me la permite, hermana Erika. Acompáñeme a Efesios capítulo número 4. Es un pasaje clásico que cuando hemos visto los temas de estructura de la iglesia, lo hemos usado en algunas ocasiones. Nos habla, o el contexto de esto es los 5 ministerios, o el establecimiento de los 5 ministerios. Y a partir del verso 11, usted lee lo siguiente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Note que los 5 ministerios trabajan con todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque los mismos 5 ministerios no necesariamente tienen la claridad quiénes son iglesia novia. Entonces se trabaja con todo el cuerpo de Cristo. De hecho, todos los que son miembros del cuerpo de Cristo tienen la oportunidad de poderse preparar, debido a que el propósito de estos ministerios es capacitar para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que la palabra edificar tiene que ver con fundamentar nuestra vida cristiana? Los temas que hemos visto acerca del diseño de Dios para la iglesia, los domingos nos hemos dado cuenta que realmente los ministerios tienen el propósito de edificar, es decir, ponerle cimiento, que es Cristo el cimiento, poner columnas, poner techos, poner muros para edificar nuestra vida. Pero dice el verso 12, 13 ahora, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta versión dice, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura, gracias, de Cristo. Por eso dice, la novia es la costilla mística que dio estatura. La estatura que cada uno de nosotros debemos dar para formar parte de la iglesia novia es la estatura de Cristo. El modelo es Cristo. Mucha gente en las congregaciones locales se confunde porque aunque necesitamos modelos humanos, y de alguna manera los ministros Dios los utiliza como modelos cercanos, no somos el modelo. El modelo es Cristo. Entonces usted no puede ser edificado, no puede ser preparado para parecerse a un ministro. Usted tiene que ser edificado y tiene que dar la estatura de la plenitud de Cristo. La Reina Valera dice, a la estatura del varón perfecto. Uno se pregunta, ¿cuál es perfecto? Yo le escuché en una ocasión al doctor Ríos ejemplificar la estatura del varón perfecto con Cristo a sus 30 años. Usted notará que el ministerio oculto de Cristo se desarrolla de 0, si usted quiere, a 30 años. Solamente a los 12 años los evangelios nos hablan acerca de él de una manera muy corta. Usted recuerda muy bien ese pasaje. Y a eso le llamamos el ministerio oculto de Cristo. De 30 a 33 años y medio le llamamos el ministerio ungido de Cristo. Y luego, esos 40 días resucitado, todavía que se presentó con pruebas indubitables, dice el libro de los Hechos, a más de 500 personas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, le llamamos hasta el día de hoy el ministerio glorioso. Así como él pasó por la etapa de ministerio oculto, ministerio ungido y ministerio glorioso, usted y yo deberíamos de experimentar lo mismo, porque el modelo es él. Entonces, ¿cuál sería el ministerio oculto suyo? Usted nota que, de alguna manera, entre el bautismo de agua y el bautismo con el Espíritu Santo puede haber un buen tiempo. Al principio los cristianos nacían de nuevo, eran bautizados en agua como Pablo, Hechos 9, y no había mucho tiempo, sino que venía el bautismo en agua y se daba el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aquellos que estaban con Cornelio que no sabían, Cornelio era un prosélito, pero los que estaban en la casa de Cornelio no necesariamente me imagino que Cornelio los invitó y no sabían a qué iban. Pero cuando Pedro en Hechos 10 estaba hablando, ni había terminado de hablar y ya estaban hablando en lenguas. Quiere decir que estas gentes realmente en el proceso que didácticamente o por pasos quizá no lo podemos separar y no se ve claramente en el texto bíblico, ya habían nacido de nuevo, porque no podían hablar lenguas ni recibir el bautismo con el Espíritu Santo aquellos que no habían nacido de nuevo. Y antes de que Pedro empezara a hablar, no eran nacidos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vemos que antes todo era mucho más rápido. Las malas doctrinas, las enseñanzas humanas, las herencias denominacionales han hecho que ahora la persona se convierte y pasan 10 años y todavía no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, a veces ni el de agua. Y eso detiene el proceso para dar estatura. Entonces una persona que entre bautismo y agua o nuevo nacimiento y ministerio ungido sería en el momento para esa persona aplicándolo cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Así que mientras esa persona no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sería el equivalente al ministerio oculto. Su ministerio ungido sería después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, ojo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo me asusto, hermano amado, porque yo vengo de la tradición evangélica, donde no se hablan lenguas.
Se dice que las lenguas son del diablo. Yo recuerdo un debate de 10 horas que tuvimos entre cristianos tradicionales, yo estaba ahí en medio, y cristianos pentecostales. Yo era un estudiante universitario, estaba solterito, pero ya había puesto el ojo. Y recuerdo que después de 10 horas de debate entre todos los versos bíblicos de los tradicionales en contra de las lenguas y de los pentecostales a favor de las lenguas, no llegamos a nada. Porque cuando queremos nosotros interpretar las cosas de acuerdo a nuestra herencia denominacional y no dejar que realmente la Biblia sea la que hable, llegamos a conclusiones humanas. El mismo doctor Ríos, habiendo tenido una doctrina de corte tradicional, que la bebió su abuelo y la bebió su papá, Dios lo tuvo que llevar a la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y es que el problema es que si la iglesia sigue dormida, yo creo que la iglesia que se va habla lenguas, hermano. ¿O no? ¿Qué piensa usted? ¿Y por qué le cuesta tanto hablar lenguas? Medítelo. Puede ser que a usted no le cueste. Pero en muchas iglesias de corte pentecostal o neopentecostal actualmente están acallando las lenguas. Ya no hay libertad para el Espíritu Santo. Entonces el ministerio ungido, que está antes del ministerio glorioso y todo, sale por dar estatura, se está deteniendo. Porque en el ministerio oculto nosotros usamos mucho la razón. Porque tendríamos lo de Moisés rapidita. Todos recordamos los 3 compartimientos del tabernáculo de Moisés: lugar santísimo, lugar santo y atrio. El atrio sería equivalente al ministerio oculto. El lugar santo sería equivalente al ministerio ungido. Recuerda que aquí estaba la menorá, ¿verdad? Que tipifica al Espíritu Santo, su ministerio. ¿Sí? Y el ministerio glorioso sería equivalente a el lugar santísimo. Nosotros necesitamos salir o dejar el atrio. Yo creo que los cristianos hebreos, aquellos a los cuales les escribe el autor a los hebreos, que les dice: ustedes deberían de ser ya maestros, por causa del tiempo. Yo no sé cuántos años usted tiene en el cristianismo, cuántos años tiene usted de haber nacido de nuevo, y le aseguro que muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. Y hasta deberían de andar por el mundo enseñando la palabra. Pero avancemos dejando los rudimentos, dice. Dejemos el atrio. ¿Sí? El lugar santo nos habla a nosotros del trabajo sacerdotal, pero al fin trabajo, ¿no? Servicio sí, con dones del Espíritu, con ministración, con oración e intercesión. Pero la iglesia que va a ser levantada, la iglesia novia que va a ser levantada, que lo tipificamos aquí en rojo, ha alcanzado la estatura no solo del varón perfecto, sino que dice Efesios, la estatura del Cristo total. En griego es epignosis. Epi es una preposición griega que siempre la explico con la epidermis. Usted sabe que muchas de nuestras palabras en el español salieron precisamente de vocablos griegos o vocablos latinos o romances, como le llamaban precisamente en España para llegar al español. Pero por ejemplo, epidermis, que es una palabra española, ¿no? Sí. En realidad la palabra epi
es una preposición que significa alrededor. Por eso la epidermis, ¿dónde la tiene usted? En su cuerpo. Alrededor de todo su cuerpo. Usted tiene epidermis por todos lados, ¿sí o no? Desde la punta del pie hasta la coronilla, ¿sí o no? A menos que usted sea raro y no tenga epidermis en la cabeza o en algún lado, o tal vez se quemó. No, ¿verdad? Todos tenemos epidermis. Entonces, el concepto de epignosis es que epi, de la misma manera como epidermis cubre todo, la estatura del Cristo total, gnosis es conocimiento. Entonces, es haber alcanzado todo el conocimiento. Ahí sí se va a hacer realidad que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos eso, ¿realmente interesará los doctorados que se pueden dar en las universidades? Comparado con eso, no digo que sea malo. Si usted está estudiando un doctorado, qué bueno. Una maestría, excelente. Si ya se va a graduar, magnífico. Yo mismo empecé a estudiar mi doctorado en teología, pero no he tenido tiempo para seguir. No es malo. Lo malo es creer que a través de los títulos o a través del conocimiento de la tierra, que muchas veces se da solo a ese nivel, vamos a alcanzar algo. Epignosis es llegar a tener todo, estar en cierta manera rodeado, completo. Por eso traducen la estatura del Cristo total. Usted, sea hombre o sea mujer, sea joven, se va a parecer a Cristo. Muy bien, tenemos que avanzar porque ahora vamos a ver algunas mujeres que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, reflejan como figura la iglesia novia. Éxodo capítulo 2, verso 16 dice: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua. ¿Dónde están?, dirán los hermanos solteros, ¿verdad? Las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Moisés, aquí ya tenemos que ver el pasaje pensando en Moisés como un tipo de Cristo. Cuando hablamos de tipos, hablamos de figuras. La tipología bíblica no es un capricho que uno quiera utilizar, sino que la tipología bíblica tiene base en la misma teología. Entonces, Moisés es un tipo de Cristo. Es más, se dice en Deuteronomio que Dios iba a levantar otro profeta como Moisés, y eso se cumple con Jesús. Entonces, Moisés accedió a morar con aquel hombre y él le dio su hija Séfora a Moisés. Note que Séfora fue una entre 7. ¿Sí? 7 siempre en la Biblia nos habla de plenitud, nos habla de totalidad. Entonces, lo que yo quiero que usted vea en esta figura, porque me gustaría mucho, porque siempre cuando uno tiene un auditorio amplio, yo creo que es importante hacer ciertas aclaraciones. ¿Qué pensáramos que cuando leemos estos pasajes, no solamente estamos leyendo una historia de escuela dominical para niños, sino que tenemos que proyectarnos lo que realmente el pasaje nos quiere indicar hacia adelante? Y que por supuesto con la revelación del Nuevo Testamento que tenemos muy claramente, podemos entender mejor la sombra. Séfora fue escogida, dentro de 7 hijas. Note que fue una la que se casó con Moisés, tipo de Cristo, y no las 7. Ok, sigamos. Veamos Esther. Esther, capítulo 2, verso 3 dice: y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúna a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa. Note que el rey, en este caso el rey Asuero, también tipo de Cristo en este sentido, aunque en otros momentos puede ser tipo del Padre, pero note que en la búsqueda de esposa, dice, en el harén bajo la custodia de Hegai. Hegai, usted sabe que era un eunuco y era como el eunuco jefe encargado de las mujeres. En esos tiempos quienes estaban cerca de las mujeres del rey eran eunucos. Déjeme hacer una aplicación.
Los ministros verdaderos deben ser eunucos, no en el sentido literal. El gran problema actualmente es que muchos ministros no son eunucos en el sentido espiritual, porque terminan enamorando a la novia de Cristo. ¿Cómo? No estoy hablando literalmente. Aquí me tiene que entender usted por espíritu. ¿Por qué? Por eso usted tiene que ser sumamente cuidadoso de entender cuál es el lugar adecuado de los ministros. Nosotros solo somos amigos del novio. Amigos del novio. Hegai era eunuco porque el procedimiento que se hacía era para que a él ya no le interesaran las mujeres, en lo físico. El ministro que sabe que está preparando a la iglesia novia para casarse con Cristo, no le interesa que la iglesia se termine enamorando de él o de su ministerio. Es muy fácil que las ovejas echen humo al ministro. Es que usted no sabe cómo es mi pastor. ¡Ja! Cuidado. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces note usted que precisamente dice que está bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres y que se le den sus cosméticos. Aquí hay mucha figura, pero no tenemos tiempo para ver todo esto. Y la mujer que agrade al rey, note, son una entre muchas. Porque aquí la figura es que la iglesia novia son unos entre millones. Y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey y así lo hizo. Sigamos con Esther. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Dicho sea de paso, en esa figura Hegai es tipo del Espíritu Santo. El que va a estar cerca de ti en todo el proceso para llegar al amado es el Espíritu Santo. ¿Y usted se ha dado cuenta que el Espíritu Santo no empuja? ¿Usted se ha dado cuenta que el Espíritu Santo no lo obliga? ¿Usted se ha dado cuenta que el Espíritu Santo trata de seducirlo para que agrade al Señor? Pero no lo obliga. Por eso, ningún ministro lo puede obligar a usted a consagrarse. Porque Dios mismo no nos obliga a nosotros a consagrarnos, solo nos invita. Sigamos. Hegai, entonces, tipo del Espíritu Santo, vea usted cómo le da instrucciones a Esther, tipo de la iglesia novia, siguiendo estos puntos rojos, tipo de la Eva misma. ¿Estamos de acuerdo? Surge una de triadas: Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Note que esta es la esfera del Hijo, esta es la esfera del Espíritu Santo y esta es la esfera del Padre. Pero aquí usted puede ver cuerpo, alma, espíritu. Si nosotros no somos cuidadosos, muchas veces, estando aquí, donde por cierto está la luz del sol, la luz del candelero, sol, tipo de la razón, razonamiento. El que anda en el atrio siempre razona. Candelero es la iluminación del espíritu. Y aquí está la Shekinah, la luz de la Shekinah, luz cósmica, ¿verdad? Entonces note usted que surgen muchas triadas acá.
Las instrucciones que Hegai va a dar, dice, y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai. Apliquémoslo. ¿Está usted dejándose que lo custodie el Espíritu Santo? ¿O no? Bueno, eso respóndaselo cada quien. Los cristianos que de repente se chanflean y se meten a un bar, creen que el Espíritu Santo se queda afuera, ¿va? Pero el Espíritu Santo no se queda afuera y lo que hace es contristarse. Para dar un ejemplo algo burdo, pero el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora, el Paracleto, que nos convenía que se fuera el primero, para que el segundo se encargara de trabajar nuestra vida, nos quiere custodiar. Si usted entiende la figura, el Espíritu Santo, que es Dios, está interesado en custodiarlo. Para que usted dé estatura, para que usted... Fíjese que, ¿se acuerda, verdad? Estercita la preparaban 6 meses con ciertas cosas y después otros 6 meses con otras cosas. Eso habla en figura de todo el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros para que cuando Cristo vuelva, dice que se va a presentar a su iglesia, a sí mismo. Una iglesia que no tenga mancha y no tenga arruga. Pero ¿por qué se la presenta? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué se la presenta a sí mismo? Porque lo único que va a buscar Cristo, ¿sabe qué es? Si ella se parece a Él. Eso es lo único que va a buscar. Si se parece al hermano Sergio, la va a rechazar. Independiente del apellido del hermano Sergio. Porque hay varios Sergios que son ministros, ¿verdad? Él no va a venir a ver si se parece a un humano. Él se la va a presentar a sí mismo para ver si se parece a él, porque si dio la estatura, es idéntica a él. Esta me la llevo. Dice. Así, usted se imagina a Adán, porque Adán buscó pareja entre los animales, dice. Por cierto, saber cómo serían esos animales, ¿verdad? Para empezar, la serpiente dice que no se arrastraba. Acuérdense que estamos hablando del reino animal antes de la caída. Porque Romanos 8 dice que la creación misma fue sujeta a vanidad. Y que ahora gime y clama por ser liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo sería esa creación? ¿Cómo serían las flores antes de la caída? Ahora, qué interesante es que el Espíritu Santo ahora quiere hacer el trabajo. La pregunta es, ¿nos estaremos dejando? Porque realmente, hermanos, el Espíritu es un caballero. No te va a obligar. Eso definitivamente. ¿Verdad que a nosotros nos gustaría que nos obligaran? Nosotros andaríamos firmes si el Señor a cada rato se nos apareciera, o un angelito que se nos apareciera con una su espada revolvente, que te dijera, ya te vi. ¡Ja! Andaríamos firmes. Bien. ¿Verdad que sí? Bien firmes. Pero como el Espíritu Santo no se aparece así. Claro, hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero te habla a tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Arréglate. Bueno, sigamos. El tiempo corre. Esther halla gracia. Dice, la joven le agradó. Note que dentro de todas hubo una que le agradó. ¿A quién? A Hegai. ¿Tiene usted testimonio de que usted le agrada al Espíritu? ¿Sí? ¿Tiene ese testimonio usted? La joven le agradó y halló favor delante de él, está hablando del contexto de Hegai, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos.
Si ahí es el Espíritu Santo, podríamos hablar de dones, frutos, manifestaciones del Espíritu. Por eso, hermano, amado, cuando Dios le dé algo, suéltelo, porque viene del Espíritu. Y si no viene del Espíritu, no se preocupe, hay que los demás disciernan, dice. Si se le acerca ahí una hermanita o un hermano y le dice, le pone la mano así en el hombro, usted sepa que ya se discernió que no viene de buena fuente. Pero no se preocupe, hay que darlo. Le dio 7 doncellas escogidas. Quiero que vea aquí, porque eso es figura. La novia le dieron 7 doncellas, pero la novia es la que se casa, las doncellas no. Uno aquí empieza a encontrar en la Biblia muchos grupos, pero las doncellas pueden estar muy cerca de la novia y ver la boda y participar de la fiesta de las bodas, pero no son novia. La dama de honor, ¿usted se recuerda de su dama de honor? Bueno, las que están casadas. ¿Se recuerda? ¿Tuvo dama de honor usted? Ay, hermanos, yo solo fui a la música. No, pero si usted tuvo estuvo bien cerquita de usted, porque siempre son las amigas más cercanas, ¿verdad? Pero usted no se la llevó a la luna de miel, ¿verdad? ¿O sí? ¿Verdad que no? No. Mi amiga, muy cercana y todo lo demás, pero ahí nos vemos, porque a la alcoba solo entra la esposa. ¿Nota usted que todo esto nos está hablando a nosotros en figura de lo que el Señor va a hacer en estos tiempos? Dice 7 doncellas, y estas también eran escogidas. ¿Se ha dado cuenta que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. Muy bien, sigamos. Veamos ahora el libro de los Cantares. Dice en este capítulo 6, verso 8, 60 son las reinas. Esos son grupos. Y 80 las concubinas. Y las doncellas sin número. 3 grupos distintos, ¿no? Pero sin igual es mi paloma. Mi perfecta, ¿se acuerda? Epignosis es alcanzar la estatura de Cristo total. Mi perfecta es la hija única de su madre, la preferida de la que la dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada, también las reinas y las concubinas, y la alabaron diciendo: ¿quién es esta que se asoma como el alba? Hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados. Nota otra vez que la perfecta es una, dentro de muchas. ¿Me está siguiendo? Apunte ahí sus preguntas, tenemos tiempo. Veamos ahora las 7 iglesias. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que dentro de las 7 iglesias se nos mencionan características que tiene la iglesia novia. En primer lugar aparece la iglesia de Éfeso diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Estudiar Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, donde está el mensaje a las 7 iglesias, es muy rico, muy amplio. Creo que lo hemos hecho en varias ocasiones, lo hemos hecho a nivel de escuela dominical, lo hemos hecho a través de diferentes predicaciones. Muchos habrán recordado y recordarán las series que el hermano Otto enseña sobre las 7 iglesias, y de hecho hay cosas en común. Para estudiar esto tenemos que recordar que cada una de ellas el Señor se presenta de una manera distinta. Cada una de ellas, con excepción de Filadelfia, el Señor las examina, aunque en Filadelfia también hay un examen ahí que no siempre se ve.
cada una de ellas el Señor les dice algo que tienen que arreglar. A cada una de ellas el Señor les dice: el que venza de aquellas cosas que tiene que arreglar, y tipifican las 7 iglesias que fueron literales, existieron en el primer siglo. Nos habla a nosotros que los vencedores de esas 7 iglesias son la iglesia novia, no los perdedores. Y obviamente ahí, aunque en una serie de televisión dice que ahora están de moda los losers. Así dice, ¿verdad? Bueno, eso solo lo entienden los jóvenes, que están de moda los losers, dice esa serie de televisión. En realidad, hermanos, en la vida cristiana nosotros tenemos que ser vencedores en Cristo. Veamos. Dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, aquí está, mire. Si hay vencedores, automáticamente tienen que haber perdedores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo sé que a usted le encantaba Argentina y Brasil, pero se tuvo que conformar con Uruguay. ¿Verdad que sí? ¿Quién fue el vencedor de esa copa? Uruguay. ¿Quiénes fueron los grandes perdedores? Todos los fans de Brasil y todos los fans de amor. Entonces, siempre que está la idea de vencedor, tiene que estar la idea de perdedor. Ojo, todos los que estaban en la iglesia de Éfeso, que recibieron literalmente esto, pero que se proyecta en toda la historia de la iglesia, porque esto se aplica a toda la iglesia y se aplica a usted como iglesia, especialmente las características de Éfeso, que era cabezona, probaba apóstoles. Haber sido bien creída la iglesia de Éfeso, porque dice que cualquier apóstol que aparecía por ahí lo probaban, y lo peor es que lo hallaban mentiroso a muchos de ellos. Yo imagino que a usted le gustaría ser efesiano en estos tiempos, ¿verdad? Yo conozco muchos hermanos que se han declarado apóstoles, que a veces los he oído decir: pruébenme, hombre, a ver si soy o no soy. Yo me pongo a pensar que ya solamente ese reto, y basado en ese pasaje, ¿verdad?, ya como que lleva un poquito de orgullo, ¿verdad? Sin embargo, note usted que ellos lo hacían. Usted lo puede leer despacio en casa, pero el mucho conocimiento les hizo que el amor se les terminara. ¿Y qué amor? El primero. El primer amor. Dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, note: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Le hago una pregunta. Si todos los que están en esa iglesia, y que también se amplía a cualquier iglesia local de todos los tiempos, eran salvos, ¿por qué les habla de vencedores? ¿Y por qué les habla de perdedores? ¿No en Cristo ya lo alcanzamos todo? ¿No en la cruz del Calvario ya todo está ganado? ¿A qué clase de pérdida o de victoria se referirá? Por supuesto, a dar una estatura, por supuesto, a buscar la santidad, que en muchos contextos lo podemos ver, pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que nuevamente, habiendo muchos en una iglesia local, en este caso la de Éfeso, se le va a retribuir solo al vencedor. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿de qué lado queremos estar? ¿De los vencedores o de los perdedores? Sigamos. Vamos a ver rápidamente esas 7 iglesias y luego entramos. Hay buen tiempo. Yo no sé si mi reloj se paró o está bien. ¿Son las 8 para usted? ¿Sí? Vamos bien entonces. Muy bien, porque nos faltan 6. Apocalipsis capítulo 2 y verso 8 dice, vamos a tratar de que bajen todas estas letritas, porque si no, ahí está.
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Oh, ¿qué pasó? Ya me regresé yo. También que iba. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Note que ahora se presenta de una manera distinta. A mí me llama mucho la atención que Cristo se presenta en una faceta diferente a cada iglesia. Y nosotros deberíamos de estudiar. La mejor manera de estudiar esto, hermanos, un tip que le puede ayudar a usted para recibir revelación acerca de esto, es que usted en una columna, si usted es de los que maneja una hoja electrónica, lo puede hacer así, y si no, solo hace su cuadriculadito, pero yo le aconsejo que lo haga a nivel personal y que en la medida que usted lo medita, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, ¿verdad? 7 iglesias. Pero hágalo. Pone aquí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Sí? Y aquí ponga iglesia, aquí ponga presentación de Cristo. ¿Cómo se presenta Cristo? Y aquí, por ejemplo, en Esmirna, ¿cómo se presenta? El primero y el último. El primero y el último. Y así llena todo esto. Luego, ¿qué aparece aquí? Lo que Cristo ve, lo bueno de la iglesia. Solo por pensar en voz alta, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Lo malo, lo que le recrimina. El premio. Y así usted puede desarrollar ese estudio lo más ampliamente que pueda hacerlo y le va a servir de una gran bendición. Aquí puede poner el vencedor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que vencer? ¿Me entendió? Bueno, ojalá que usted lo haga. Si no lo hace, pues el que se lo pierde es usted. Dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: no temas lo que estás por sufrir. Note que es muy distinto el mensaje. Y eran contemporáneas. ¿En qué siglo es donde la iglesia es más perseguida? ¿O en qué año o en qué época? ¿Ubica usted eso? Cuando hubieron muchos mártires. Obviamente arranca en el primer siglo, se hace mucho más fuerte en el segundo y el tercero, pero Juan escribe por ahí, por el 96 después de Cristo, al final del primer siglo. Y entonces Esmirna se pudo haber aplicado en la persecución al final del primer siglo, cuando Domiciano quiso destruir a los cristianos, porque hasta que Constantino en el tercer siglo se le ocurrió declarar el cristianismo como parte del Estado y une a la iglesia del Estado, lo que ahora se ha querido hacer, ¿verdad? Porque siempre hay intentos, ¿verdad? Pero al final como que no los dejan. Bueno, pero óigame, todas estas iglesias eran contemporáneas. Todas fueron abiertas o fueron establecidas bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y él lo hace más o menos en diríamos entre 20 y 25 años de ministerio. Así que no se llevaban tiempo. Cuando Juan escribe estaban establecidas. De hecho, algunos creen que Juan estuvo buen tiempo en Éfeso. Entonces note usted, dice: no temas lo que estás por sufrir, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, número de prueba total. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Note que no dice no sufrirá la muerte segunda, dice daño. Porque si dijera la muerte segunda,
el perdedor sufriría la muerte segunda y no sería salvo. Y acuérdese que el perdedor en el contexto de la iglesia novia sería los que se quedan siendo salvos. Por eso dice daño de la muerte segunda, porque el daño no es en sí la muerte segunda. Bueno, sigamos. A ver si le estoy dando parque para que haga preguntas. Dice ahora Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Por cierto, el ángel que es el que cubre al ministro y también se puede interpretar como el mismo ministro, note que todos se lo escriben primero al ministro. ¿Se da cuenta? Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, otra presentación de Cristo, ¿verdad? Dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso es para esta, ¿verdad? Lo malo. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. En otras palabras, si usted lo lee despacio, se va a dar cuenta que mientras Éfeso había perdido el primer amor, Esmirna estaba flaqueando ante la tribulación. Y en ese sentido, en un grupo tan pequeño como este, pueden haber efesianos, esmirnianos, que tienen que librar su batalla. Y ahora, ¿cómo les diríamos? Pergaminitas. Eso ya parece, no sé si estaría bien así, pero aquí lo que hay es error doctrinal. Y ojo, porque Balac, mejor dicho, Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y usted sabe que lo hacía por dinero. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí hay una mezcla horrible doctrinal. ¿Será que en estos tiempos la iglesia está contaminándose con diferentes doctrinas y haciendo mezclas? ¿Qué piensa usted? Bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y usted es iglesia. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Aquí donde pone usted premios, usted puede poner todo eso y meditar sobre qué significará la piedrecita blanca. Puede ser que haya oído 20 mensajes que cada quien dice lo que le fue mostrado quizá, o lo que se le ocurrió, o lo que dice algún comentario bíblico. Pero ¿qué le querrá decir el Espíritu a usted? ¿Qué es la piedrecita blanca? ¿Cree usted que el Espíritu le puede revelar? Este seminario es para abrirle el apetito, para que usted realmente se mueva y tenga hambre de la palabra. ¿Amén o no amén? Grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál será su nombre nuevo? ¿Eugenia le gusta su nombre? Ah, está bonito, dice. A Yadira no le pregunto si le gusta su primer nombre, porque no le gusta. ¿Cuál será el primer nombre? ¿O cuál será el nombre nuevo, mejor dicho? ¿Ah? ¿Y ese nombre nuevo marcará alguna posición? Bueno, sigamos. Teatira. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. El bronce siempre ha sido un material de juicio. ¿Se acuerda cómo vio Juan a Cristo? Con pies de bronce. ¿De qué material era el altar en la entrada, en el atrio del tabernáculo de Moisés? ¿De qué material era? Bronce, porque ahí fue juzgado Cristo, tipificando el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es juicio. Teatira, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, la Chabelita, ¿verdad? Que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos
a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Como enseña y seduce mezclas doctrinales inadecuadas, pero inmoralidad dentro de la iglesia. Ahora, eso usted lo puede aplicar a una iglesia local, pero aplíqueselo a usted en lo personal. ¿Estará permitiendo usted inmoralidad en su vida? Si lo está permitiendo, tengo que decirle que no va a ser vencedor mientras no deje la inmoralidad. Ay, hermano, ¿y usted qué sabe de mí? Nada, o tal vez mucho. Y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Al vencedor, al que guarda mis obras. Ojo, la salvación no es por obras, es por fe. Pero el salvo, el resultado de su salvación y el nacer de nuevo, le hace hacer buenas obras, obras justas. Hermano amado, usted no se separe del hecho que incluso las buenas obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no estoy hablando de la buena obra scout, la obra del día. Yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando a usted de la guianza del Espíritu para que usted y yo hagamos lo que ya está escrito en el libro de las obras. Yo tengo la impresión, no le puedo dar el versículo, pero solo se lo traslado para que usted lo medite. Que en el libro de las obras, ¿sabe qué librón será ese usted? Es el grandote, ¿verdad? Pero como todo lo que tiene que ver con Dios, para nosotros es incomprensible, ¿verdad? Porque imagínese que todas las obras que usted debería hacer, que fueron preparadas de antemano en una vida de 60, 70, 80 años, está en ese libro. Y cuánta gente ha vivido por tanto tiempo. No, qué librón más grande, ¿verdad? Pero en ese libro de las obras debe estar escrito las obras que usted y yo tenemos que hacer, y nos van a juzgar en base a eso, ¿o no? No para darnos el cielo o el infierno, porque eso ya Cristo lo ganó si usted nació de nuevo, pero sí para darnos galardones. Y obviamente por eso es que en la medida que nosotros avanzamos y alcanzamos esa estatura del varón perfecto, nos parecemos más a Él. ¿Y cuántas obras haría Él? ¿Se recuerda aquel pasaje último en la parte final de Juan, del Evangelio de Juan? Dice que si se escribiera todo lo que Él hizo, no alcanzarían los libros para todo lo que Él hizo. Así que los 4 evangelios apenas nos hablan en el contexto de lo que dice el último capítulo de Juan, de lo que en realidad el Señor hizo, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Nota usted que Juan en el capítulo 1 lo ve y nos transmite cómo lo ve? Y después diferentes facetas del Cristo resucitado que ve Juan se las traslada a cada una de las iglesias. Porque ahí en el capítulo 1 dice que tiene 7 estrellas en la mano. Habla de los 7 espíritus de Dios. O sea que la presentación de Cristo integrada está en el capítulo 1, pero la va desglosando para cada iglesia. Y si usted es cuidadoso en su estudio personal, se va a dar cuenta que cada presentación de Cristo tenía una razón, porque estaba vinculada con los problemas que tenía la iglesia. O sea, Cristo se le quiere presentar a usted para arreglarlo, y se va a presentar de una manera. ¿Por qué se presenta con la espada de 2 filos cuando hay problemas doctrinales, cuando hay mezcla doctrinal? Porque la palabra es como espada de 2 filos. Pero ahí ya le estoy ayudando yo en el trabajo, ¿no? Aunque claro, si usted quiere lo hace, ¿verdad? Tremendo lo que le dice a Sardis, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Religiosidad, ¿verdad? ¿Cómo está usted? No me lo diga. ¿Solo tiene nombre de que vive?
¿O está vivo? Usted tiene que decir, hermano Sergio, yo estoy vivo. Testimonio de que estoy vivo. Ponte en vela. Si usted es sardiano, no sardina. Si usted es de Sardis, si usted se identifica hoy con Sardis, a usted le dicen, ponte en vela. Y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Yo no sé a cuántos el Espíritu nos quiere decir eso. No he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que a Dios le damos lo último? Señor, yo no tengo tiempo para esto, tengo tiempo para esto, tengo tiempo para esto, tengo tiempo para esto, tengo tiempo para ver la novela, tengo tiempo para leer el periódico, tengo tiempo para esto. Para todo tenemos tiempo. Pero para Él muchas veces no tenemos tiempo. Le regateamos el tiempo a Dios, ¿verdad? A la tele no le regateamos, ahí. Pero tienes unos pocos en Sardis. Yo quiero que ponga atención a esto. Unos pocos en Sardis. Hermano, la iglesia novia es de unos pocos. Mejor entiéndalo de una vez. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso habla de santidad, ¿verdad? Y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. ¿No cree usted que nosotros deberíamos de amanecer todos los días buscando la dignidad de ser hijos de Dios? Ser dignos de la vocación a la que hemos sido llamados. Hermanos, no seamos cristianos. Mire, me deja que diga lo que voy a decir y no se enoja conmigo. No seamos cristianos rascuaches, mediocres, que el diablo nos da unas barridas, trapea con nosotros y nosotros no, tenemos que ser dignos de la vocación a la que hemos sido llamados, nada más y nada menos que hijos de Dios y novia, iglesia novia, ¿o no? Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Ya no nos podemos dar el lujo de embarrarnos en el pecado y de manchar nuestras vestiduras. La iglesia de estos tiempos está dormida y por lo tanto está mundanalizada. Hermanos, tenemos que ser honestos, cómo el mundo se nos ha metido hasta en los huesos. ¿Será usted, hermano Sergio? Porque yo, mire, bien chanca. Ojalá, hermano. Si fuera así, yo le doy el micrófono y me siento a oírlo mejor. A ver, hermanito, dígame cómo le hizo. Pues tenemos que ser honestos. El mundo se ha metido. Más que nosotros hagamos retroceder el mundo viene con aviadas y se pasa llevando todo lo que pueda. Se lleva a nuestros hijos, si es que lo permitimos. Se lleva nuestra manera de hacer negocios. Mucha gente hace negocios a la manera del mundo, hermano, y por eso le va bien, entre comillas. Pero solo será cuestión de tiempo que el Señor saque a luz, ¿o no? Disculpe que lo diga, pero yo me tengo que contemporaneizar. Pero estamos tan mundanalizados que a la gente en la época de política le gusta hacer más política que evangelizar. No pueden dar un tratado, pero ahí están dando vote por fulano de tal y no se animan a dar un tratado. ¿No le parece a usted eso raro? Porque estamos mundanalizados. Nos parece más honesto, más digno, más importante hacer campaña política para un hombre que si usted quiere hacerle campaña a Cristo. No le vamos a hacer la campaña, sino que
poder llevar su mensaje dignamente. Al vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe por qué dice no borraré su nombre del libro de la vida? Que parece una apostasía irreversible. Es porque la forma de vivir de muchos de Sardis podría llevarlos, si no lavan sus vestiduras, aún a una muerte segunda, porque a una apostasía irreversible. Acuérdese que antes de que Él venga, viene la gran apostasía. Yo meditaba esto hoy en la mañana, porque muchos nos interesamos en las señales de la venida del Señor. Y nos compartían que más que fechas, más que señales, debemos ver eventos. Y uno de los eventos importantísimos es la gran apostasía. Dice, no vendrá sin que se dé la gran apostasía. Y como hay un verso bien complicado en los evangelios que dice, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué preguntita. Cuando Él vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está diciendo? Que la fe va a estar escasa. ¿Por qué va a estar escasa? Porque la gran apostasía se llevó a todos los que pudo. Y si esos días no fueran acortados, dice otro contexto, hasta los escogidos serían engañados. Y si usted cree que estamos viviendo esos tiempos, tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos. Yo a veces me doy cuenta que hasta los ministros están recurriendo a leer a los mesiánicos para ver qué les enseñan en estos tiempos. Y como los mesiánicos tienen mucha letra interesante, mucha letra interesante, y son de esas doctrinas erróneas que nos pueden llevar a tomar o a interpretar la Biblia inadecuadamente. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Bueno, yo voy terminando en unos minutos. Filadelfia. Filos, amor filial, ¿verdad? Delfos, hermanos. Porque Delfos es matriz. Amor entre hermanos es Filadelfia. ¿Qué cuesta que haya amor entre hermanos, verdad? Aquí no cuesta, o sí cuesta. A ver, seamos sinceros, ¿cuesta o no cuesta? Híjoles. Y no soy mexicano. Híjoles. ¿Qué cuesta amarnos, hermano? Yo le aseguro que a usted le cuesta amarme a mí. Y a mí me cuesta a veces amarlo, hermano. Tengo que ser sincero. No esperaba esa sinceridad de usted, ¿verdad? Hay que ser transparente. Y para empatar el partido, a ustedes les cuesta amarse unos a otros. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Verdad que eso dice? Bueno, vamos rapidito. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero. Note cómo se presenta. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, a todas las examinó. ¿Por qué las examinó? Porque en el capítulo 1 caminó el Cristo resucitado, la cabeza de la iglesia, en medio de los 7 candeleros que tipifican las 7 iglesias del Apocalipsis, y se dio cuenta cómo estaba. Él camina tu vida, y a Él no lo puedes engañar. ¿Verdad que no? Okay. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado la palabra. Note que en 2 ocasiones le dice, has guardado mi palabra.
tienes poco dunamis. Si usted encuentra o hace un estudio en todo el libro de los Hechos, cada vez que aparece la palabra poder es dunamis. Poder para hacer milagros, señales, prodigios. Pero Filadelfia llamativamente tiene poco poder. En otras palabras, pocos milagros. ¿A dónde le gusta ir a la gente en estos tiempos? ¿Dónde va la gente a las iglesias? Usted no sea tan directa, hombre. Pero ¿no es cierto que en todos los ámbitos mundiales, para irnos de Guatemala, para no ser tan específicos, la gente anda detrás de milagros? Por eso decía el doctor Ríos, y esos milagreros, dice, se van a ir tras el anticristo, porque ese se va a echar unos milagros. O sea, que el que se acostumbre a los milagros. A mí me llama la atención porque el prototipo de la iglesia novia dentro de estas 7, como Séfora dentro de las 7 hijas de Jetro, es Filadelfia. Y da la casualidad que es amor entre hermanos. O sea, en otras palabras, si usted todavía tiene atravesado a un hermanito, arréglese ya mientras va por el camino. Pero ya. Ay, es que no lo puedo ver. No me entra ni con aceite. ¿Usted cree que se lo van a llevar así? No, hermano. Por eso me gusta ese cantautor que dice: no hay cristianismo si no hay perdón. Porque la salida de todo esto es perdonarnos unos a otros. Como ya nos sinceramos que a usted le cuesta amarme y a mí me cuesta amarme, yo tengo que perdonarlo y usted me tiene que perdonar a mí. Y se tienen que perdonar unos a los otros. Ay, es que la hermanita dijo esto de mí. Vaya y arréglelo. Mire, hermanita, fulanita de tal, ¿usted dijo eso de mí? Ay, ¿cómo va a creer, hermanita? ¿Quién se lo dijo? Y lleve de una vez al que se lo dijo. Y si el que se lo dijo no quiere ir, quien se lo dijo es una o un murmurador. Y póngalo en su sitio. Aló. Es que tenemos que arreglarnos, hermano. Filadelfia, amor entre hermanos. Más grueso todavía, amor entre ministros. Ay, Dios mío. Usted tiene que orar mucho por los ministros, hermano. Pero note, has guardado mi palabra. Tienes poco poder y en contraste, has guardado mi palabra. ¿Qué será más importante? Acuérdese que las señales seguirán y confirmarán a la palabra. Por eso yo le digo una cosa. Yo lo felicito a usted. Felicítese así, solito. Felicítese. Porque está aquí. Porque le está dando prioridad a la palabra. Los que están aquí le dan prioridad a la palabra. ¿O no? Porque ¿por qué más viene? Fíjese que ya ni café damos ya. Es que el grupo era chiquito, hombre. Y ahora cada vez más grande. Y yo sueño ver esto lleno los miércoles. Porque los domingos, yo no me engaño con los domingos, hermano. Con los dominicos, nicos. No, hay personas que no pueden venir en otro horario. Oiga, porque has guardado la palabra, solo que aquí más específica. Hay que preguntar cuál es la palabra de mi perseverancia. Como que esa palabra es mucho más específica, ¿verdad? Has guardado mi palabra general. Ahora dice, has guardado la palabra de mi perseverancia, mucho más específico. Hay que preguntar cuál es la palabra de mi perseverancia. Esa le va a servir cuando las cosas se ponen color de hormiga, hermano. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. La única iglesia que le dice eso. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Dicho sea de paso, cuando aquí dice yo también te guardaré de, esa es una preposición griega muy conocida
pero a veces mal interpretada. Es Eka. ¿Se acuerda de Anastasis? Ejeiro. Esos son términos que se manejaron mucho en el himno. Y eso se come, va a decir usted. Anastasis, resurrección de los muertos. Anastasis, fuera resurrección, se traduce literalmente en Filipenses capítulo 3, verso 11, y significa lo que Pablo quería, una experiencia aparte de la resurrección. Anastasis, es decir, irse vivo y participar de una resurrección distinta. Eso es Anastasis. Entonces, si usted interpreta, y me voy a acercar a través del puntero, si usted mire, hay algunos que están interpretando: te guardaré en la hora de la prueba. ¿Será lo mismo ser guardado en que ser guardado de? Es que en el Evangelio, hermano, tenemos que ponerle atención. Por eso usted que no sacó buenas calificaciones en idioma, lo siento por usted. Ya casi iba a decir, lo siento por ti, pero iba a sonar a canción. Pero qué importante, ¿verdad? Porque ser guardado en es ser cosecha. Ser guardado de es ser primicias. Ser guardado de es ser vencedor. Ser guardado en es ser perdedor. Ser guardado en es ser a lo Noé. Ser guardado de es ser a lo Enoc. Usted decide, hermano amado, ¿qué quiere? Pero si quiere celeste, que le cueste. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa palabra de es ek. Y yo siempre he explicado eso de esta forma. Si esto es una caja, dentro de la caja hay muchas cosas. Entonces, ek es sacar de esa caja hacia afuera. Por eso se traduce fuera resurrección, ek anastasis, en Filipenses 3:11. Entonces, si aquí va a estar la hora de la prueba que ha de probar al mundo, porque esto va a ser un caos, la iglesia novia se va antes del caos. Usted sabe que muchos creen que la iglesia se va a quedar a la mitad. Otros creen que se va a quedar toda la semana 70 de Daniel, es decir, los 7 años. Eso no lo pueden, los que creen tales cosas, lo pueden explicar. Alguien me dijo que cree que se va a la mitad, y discípulos del doctor me dijo: es que esa hora de la prueba no es es la gran tribulación, me dijo. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Y dónde dice eso? Esa hora de la prueba en los contextos es la semana 70. Porque como él cree que nos quedamos la tribu, bueno, que se quede él usted, porque yo me quiero ir antes. ¿Qué dice usted? Pero nota que hay que vencer, hermano. Nota que hay que formar parte de esa iglesia novia. Terminamos con vengo pronto. Fíjese que eso me gusta mucho usted. Solo a Filadelfia, la que guarda la palabra, le dice vengo pronto. ¿No le da a usted la sospecha de que eso no está de casualidad? Y ese vengo pronto lleva 2000 años, pero en cada generación que lo oye tiene que tener un impacto en su espíritu. Usted puede ser la generación que puede ver en su parucía al Señor, pero si usted se va al dormitorio, por favor no me vaya a jalar las piernas y me vaya a decir: hermano Sergio, usted dijo. Porque por eso se lo aclaro: si vamos al dormitorio, vamos a morir en esperanza, y debemos de morir vencedores. ¿Para qué? Para participar de la resurrección, del tercer turno de los 7 turnos de resurrección.
Vengo pronto, retén. Esto es lo único que en algún momento el Señor le recomienda a esta iglesia, aparentemente perfecta. Retén firme lo que tienes. ¿Cuánto le ha costado a usted alcanzar lo que tiene? Le hablo en el plano espiritual. ¿Cuánto le ha costado a usted alcanzar lo que tiene? Salir de un mundo terrible, engañador. ¿Cuánto le ha costado salir y alcanzar lo que tiene para perderlo? ¿Cuántos han subido al volcán de agua? Yo no subo porque me da ñañaras. Pero ¿cuántos han escalado el volcán de agua? ¿Cuesta subir? Como hay mucho frío, si no se quedan arriba, se bajan rapidito, ¿verdad? Pero se ha dado cuenta que retener la cima es difícil. Nadie se queda a vivir allá arriba. ¿Usted conoce a alguien que se quedó a vivir allá? Por eso dice, retén firme lo que tienes. Es más difícil retener que alcanzar. Óigalo bien. Cuesta alcanzarlo, pero es más difícil retenerlo. Como el diablo lo sabe. Estás ahí enfiestado porque alcanzaste un triunfo en Cristo y cuando sientes ya estás para abajo. ¿Por qué? Porque no lo retuviste. Para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Terminamos con la Odisea. Aún la Odisea, que es la iglesia tibia, a la que le da más duro. Por eso yo creo que le dije a usted, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón, se lo expliqué el miércoles pasado, uno de estos miércoles, que, ¿o no? ¿Fue con ustedes o fue con otro grupo? ¿O fue en el cielo? ¿Cómo no? Pero óigame, en estos tiempos corren juntas Filadelfia y la Odisea. Porque la Odisea cree que tiene mucho poder y desarrolla muchas cosas. Mire lo que le dice. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío. Usted sabe que para Dios es preferible que usted sea frío. Ey, le vuelvo a decir, para Dios es mejor que usted sea frío. Ay, hermano, me está invitando a la frialdad. No. Es que si usted es tibio, lo que está diciendo ahí es que mejor fueras frío. Porque al estar frío se reconoce el estado. Pero cuando uno es tibio, uno cree que está caliente. Eso es como aquel que tiene un medio vaso lleno, ¿verdad? Dice, está medio lleno, y el otro dice, está medio vacío, y no se ponen de acuerdo nunca. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? El que está tibio cree que está caliente. Y esa es su gran equivocación. La iglesia del final va a ser una iglesia tibia. Dice, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte, ¿no? Vomitado para la tribu. Porque dice, soy rico. Ponga atención a eso, mire. ¿Le está escribiendo al mundo o le está escribiendo a la iglesia? Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego, desnudo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aún a la Odisea, y uno puede seguir viendo lo que le dice, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Solo un detallito. ¿Se acuerda que Filadelfia tenía puerta abierta? Dice, he puesto una puerta abierta. La Odisea es iglesia de puerta cerrada. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo está tocando. Solo Don Chevo tocaría una puerta que está abierta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuándo se le cerró la puerta a la Odisea? Ni cuenta se dio cuando
Y lo peor está que Cristo no está tocando de adentro para afuera, porque usted toca una puerta de afuera para adentro, ¿verdad? Está afuera. No se dieron cuenta cuando Cristo salió. Ojalá que nosotros podamos discernir cuando ya el Señor no está. Y está tocando afuera. Y le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, uno, alguno, poquitos. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, vamos a dar lugar a preguntas y voy a suplicar a los hermanos que me van a ayudar a recoger la ofrenda, que la recojan de una vez en este momento, pero los hermanos que me van a ayudar con el micrófono para hacer las preguntas, el tiempo ha corrido rápido, pero por favor vamos a aprovechar recoger la ofrenda. Padre, bendice esta ofrenda. Te pedimos que tú la multipliques, que tú la santifiques, que sea usada para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Preguntas, mis hermanos. Sí. Levanten su mano, como siempre lo hacemos, y los hermanos que tienen el micrófono van a acercarse a usted para que se pueda hacer las preguntas. Sí. Adelante, hermano Samuel. Dos cosas breves. Uno, ¿a qué se refiere en Cantares cuando dice la predilecta de la que la dio a luz? Sí, fíjate que aun cuando hay muchas figuras, fíjate que yo lo relaciono con otra figura de la iglesia novia que es Rebeca. ¿Te acuerdas que cuando ella se baja del camello, se cubre, se junta con Isaac, tipo de Cristo? Dice que la mete a la casa de su madre. Entonces, esto obviamente es una tesis, pero recordamos que precisamente el Espíritu Santo es el único que tiene, no que sea mujer, ¿verdad?, sino que tiene connotaciones maternales, el Espíritu Santo. Entonces la impresión que me da a mí es que así como Hegai es tipo del Espíritu Santo, así como Eliezer es tipo del Espíritu Santo, todos ellos, hasta si quieres de una manera cuidadosa, y el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es muy maternal. Incluso Shaddai, acuérdense que viene de la raíz hebrea Shad, que es pechos de mujer, pechos que amamantan. Por eso Shaddai lo traducen como el omnipotente, el que da todo, porque cuando un niño es amamantado por su madre siendo pequeño, su universo y el que le provee todo a ese bebé es su madre. En ese sentido, creo yo que está refiriéndose precisamente a la predilecta. Fíjate que ante Hegai encontró gracia a Esther. Entonces yo creo que los predilectos, en cierta manera, usando esa versión del Espíritu, son aquellos que van a dar estatura. La misma Ruth dice que halló gracia ante los ojos de vos. Interesante, ¿verdad? Y lo segundo, ¿qué papel tiene Elías? ¿Perdón? ¿Qué papel tiene el espíritu de Elías? Ok. Bueno, es muy claro que bueno, para que se lea la conclusión, ahí la dejo. Malaquías termina precisamente con un evento que tampoco le ponemos atención, porque dice: antes que venga el día grande y terrible de Jehová, vendrá el profeta Elías. Y la función que trae es, en pocas palabras, restaurar las familias. Entonces noten ustedes que antes que se dé el día de Jehová, se da el día de Cristo. Nosotros esperamos el día de Cristo, que por cierto ya lleva 2000 años. Qué dita, ¿verdad?, tan largo. El día de Jehová, noten que los conceptos en la Biblia, días no se pueden entender como nosotros lo entendemos de 24 horas, porque el día de Jehová por lo menos va a tener 7 años, que es la semana 70 de Daniel. Entonces, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, yo haré
que venga el profeta Elías, el cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y juzgue la tierra con maldición. Fíjense ustedes que la familia es tan importante para Dios que puede traer maldición sobre la tierra si no hay restauración. Esos detalles no los entendemos. Para Dios es tan importante la familia que va a mandar antes de los juicios al profeta Elías, o profetas en el espíritu de Elías, que de alguna manera pueden ser avanzadas, pero si él dijo que va a mandar al profeta Elías, yo prefiero creer que lo va a mandar. Ahora, el propósito, sin meternos en detalles de ese tipo, es restaurar las familias. Es interesante, usted lo puede chequear, los que tienen Strong's Concordance o una Biblia interlineal, que la palabra cuando dice padres no es papá y mamá, sino que es masculina. Y eso se pone más difícil, porque en realidad lo que está diciendo, él hará volver el corazón de los papás al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos al corazón de los papás. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en estos tiempos, y creo que ha sido un problema muy serio, es que normalmente los hijos tienen problemas con el padre, no tanto con la madre. Tenemos que darnos cuenta que vivimos generación a la cual en los mismos Estados Unidos se le llama la generación desde los 60, la generación sin padres, porque en la época hippie hubieron un montón de hijos y no se sabía quién era el padre. Pero si venimos a Latinoamérica, es enormemente grande el porcentaje de personas que no saben quién fue su papá o quién es su papá. Entonces es un mal terrible. Y aun cuando se tiene a papá, el mal concepto de la paternidad ha hecho que los hijos se alejen del papá. Sobre eso habría que hablar mucho tiempo y quisiera dar lugar a otras preguntas que de repente vamos a hablar. Tal vez vamos a arrancar con un tema que se llame la paternidad de Dios y vamos a tocar la paternidad humana. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, por favor. Gracias, hermano. Mi hermano acá y luego mi hermana. Ahorita le van a traer el micrófono a mi hermana. Tenga ahí su manita, pero ya la ubicaron. Hermano Sergio, Dios le bendiga. Igualmente, Julio. La pregunta del millón es ¿quiénes serán los que van a alcanzar la estatura de la novia, verdad? Bueno, mira, hermano. Porque sí, adelante. ¿Cómo se llama? Yo creo, pues, hermano, y usted me corregirá, que los que van a ser arrebatados son los que van a ser la novia. Claro. Entonces, la pregunta es ¿quiénes? Sí, entonces como uno, hermano, pues teniendo los pies de barro y andando por este mundo, se contamina y peca. Entonces, hermano, realmente la pregunta que yo le hago es esta: ¿qué papel juega la administración en todo esto, hermano? Es vital. Miren, noten que dice, tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Yo me pregunto realmente, ¿quién no mancha sus vestiduras? Si somos honestos, todos hemos manchado nuestras vestiduras. Para mí el punto es que mientras la sangre de Cristo en este tiempo que estamos viviendo pueda limpiar nuestras vestiduras, porque es en base al sacrificio de Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que inmediatamente que sabemos, porque el Espíritu nos va a dar testimonio, hermanos, cuando, miren, ya en estos tiempos ya no se puede aceptar, ay, es que yo no sabía usted, y eso es pecado usted. No, el Espíritu da testimonio, hermanos. Dejémonos de cuentos. El Espíritu nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Yo creo que ahí sí ya tenemos que dejarnos de cuentos. Entonces, en el momento en el que el Espíritu nos dice que es pecado, tenemos que buscar el arrepentimiento. Porque la Biblia dice, ¿verdad? El que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. La administración juega un papel importante porque muchas de las cosas que están en nuestra alma, que hay muchas cosas ahí negativas, nos arrastran al pecado. Sin embargo, nosotros podemos decir no, porque dice, el que ha muerto al pecado, Romanos 6, ¿cómo vivirá todavía en él? Y es que
el que se dice, consideraos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? A un muerto usted lo puede patear, con el respeto de las hermanas, pero una mujer en minifalda que se le pase enfrente a un muerto, ¿qué le produce al muerto? Nada. Si nosotros queremos saber si estamos muertos al pecado, tenemos que ver cómo reaccionamos ante las tentaciones, hermanos. Tenemos que ser muy honestos. Pero el punto es que el pueblo de Dios se ha vuelto hipócrita. El pueblo de Dios se ha vuelto religioso. El pueblo de Dios usa caretas. El pueblo de Dios hace muchas cosas inadecuadas. El pueblo de Dios cree que con dar sus diezmos, que con dar sus ofrendas, que con tener un privilegio, ya lo arregló todo. Hasta cierto punto, el que piensa así tiene un evangelio no de gracia, tiene un evangelio de obras, porque cree que está ganando su salvación. El verdadero evangelio de gracia responde al sacrificio maravilloso que Cristo hizo en base al cambio de naturaleza. Por supuesto, las áreas tienen que ser entregadas. ¿No te parece llamativo, Julio, que en estos tiempos la gente que creyó en la administración la está atacando? ¿No te parece llamativo, Julio, que la gente o la iglesia de moda o las iglesias de moda actuales no hablan de santidad, sino de cómo ser un campeón, pero no a la manera de vencedor? Yo quisiera que me hablaran cómo ser vencedor, pero vencedor de acuerdo a lo que Apocalipsis 2 y 3 me dice. No, ellos quieren que yo sea vencedor en la política. Yo soy invitado a seminarios donde me dicen que vaya y que vea cómo triunfar en todas estas cosas del reino. Hoy la gente es invitada a cómo ser triunfador en los negocios. Y yo de una vez le voy a decir, si usted va a esos seminarios, a usted le van a cambiar la mentalidad. A usted le va a interesar más cómo triunfar en la tierra que cómo triunfar en el cielo. No es un escapismo, porque nos llaman escapistas. No es un escapismo, porque el escapismo sería que usted lo dejara todo y ya no hiciera absolutamente nada. Nosotros tenemos, mientras estemos en la tierra, que ser responsables en lo que hacemos. Pero volviendo al punto, ¿quiénes se van? Te lo respondo de una manera muy sencilla. Sin santidad, nadie verá al Señor. Todo el tema fue de quiénes se van. Se van los vencedores de esto, falsas doctrinas, vencedores de la secularización de la iglesia, más conceptos como Éfeso que amor. Se va los que triunfan sobre la inmoralidad, se van los que triunfan sobre los ministerios falsos que disciernen, se van los que retienen la palabra, se van los que limpian sus vestiduras. Esos son los vencedores. Claro, yo te entiendo el punto que creo captar lleva tu pregunta. Porque ante esto, la pregunta que uno se hace muy honestamente es: ¿y quién se va, pues? Y a uno le agarra temor o le agarra duda, y entonces prefiere la postura cristiana tradicional evangélica, que se van todos. Es más cómoda. Desde un calvinismo recalcitrante que dice que aunque tú estés metido en un bar, como la sangre de Cristo es tan poderosa, del bar sales en el rapto. Así dice un calvinismo recalcitrante, porque tú fuiste escogido y no importa dónde estés ni qué estés haciendo. ¿Se podrá sostener eso en lo que la Biblia dice? Porque no es lo que dijo Calvino, o lo que pudo haber dicho Zwingli o Arminio, ni siquiera lo que dijo el doctor Ríos como hombre. Es lo que dice la palabra del Señor, y el Espíritu te da testimonio. Pero ¿cómo hacemos para quitar que sin santidad nadie verá al Señor? La pregunta del millón es: ¿cómo alcanzamos la santidad? Si parece que en lugar de alcanzarla nos está dejando. O sea, si uno es honesto, pareciera como... Porque miren, de verdad,
si los ángeles vinieran y nos pasaran el escáner, yo creo que serían tristes. ¿Qué dice usted? Porque verían todos los problemas que todavía tenemos que enfrentar. Pero fíjate, qué interesante es consolarnos en lo siguiente. Pedro apóstol, ¿verdad? Y el Señor le tuvo que decir: aléjate de mí, Satanás. Tomás, incrédulo. Apóstoles. Judas, pistero, ladrón y traidor. Esos eran los apóstoles. Si tenemos que ver la Biblia como está. Pero nota, Pedro apóstata, reversible, el resucitado, tipo del trabajo final. Es que miren, lo que nosotros no queremos entender y no estamos tratando y no queremos ver o no estamos viendo es que lo único que nos va a venir a arreglar realmente va a ser el ministerio glorioso de Cristo. Como el ministerio glorioso de Cristo en su primera venida arregló a los discípulos. ¿Cómo apareció con Pedro? ¿Me amas, Pedro? Ah, pero ya era el Cristo resucitado. ¿Vos crees que se iba a atrever a engañar al Cristo resucitado, Pedro? Solo agachaba la cabecita. Tú sabes que te quiero, Señor. ¿Me amas, Pedro? Y otra vez. Es que al Señor le gusta poner el dedo en la llaga. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te quiero. ¿Por qué no podía decir que lo amaba con el amor ágape? Porque no había puesto la vida. Lo negó por temor a la muerte. Y todos nosotros hubiéramos sido igual de negadores, hermano. No nos hagamos gaitos. También lo hubiéramos negado, porque ahí estaba la espada o la crucifixión. Y mientras haya todavía pecado, hay temor a la muerte. Pero ¿cómo llegó con Pedro? ¿Me amas? Y le da privilegio. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Y cómo llegó con Tomás? Shh, Tomás, te vamos a hacer incrédulo, Milton. Hoy te vas a llamar Tomás. Mete tu mano en mi costado, Tomás. ¿Y qué había dicho Tomás? Si yo no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y le dice: ¿y usted cree que no le habrá agarrado la mano y se la metió en el costado? Herido. Eso significa que estaba ahí abierta la herida. Mete tu mano, porque ¿cómo le va a meter si estaba cerrada? Hay cosas de lógica bíblica, ¿verdad? En el espíritu. Mete tu mano, Tomás. Y Tomás cambiaba de colores. Gracias, Milton. Cambiaba de colores. Pero fue arreglado Tomás. Ahí cayó y reconoció quién era. Hasta ahí, hermanos. ¿Y no será que nosotros hasta ahí vamos a caer? Y vamos a dejar nuestras religiosidades y nuestra manera de ver el evangelio. ¿No será que hasta ahí nos va a quemar la palabra? Pablo decía: me es impuesta necesidad. Yo los cristianos que veo, y aún yo mismo como ministro, a veces no me veo con esa necesidad impuesta que tenía Pablo. Y decía: ¡ay de mí! Tenía temor. La iglesia perdió el temor de Dios. Yo, 40 años en el evangelio, y yo lo que puedo ver es que la iglesia perdió el temor a Dios. Igual peca, igual el cristiano actúa mal. Como en una ocasión Yadi vio en la mujer extraña, ¿verdad? ¿Qué hace la mujer extraña? Dice el proverbio. Después de pecar, se lava, se limpia y dice: aquí no ha pasado nada. Así está el cristiano hoy. Solo se medio arregla, a veces de pecar vienen a la iglesia. O de la iglesia se van a pecar. Hermano, eso es lo que está pasando en la iglesia. Y eso, si usted se da cuenta, si se predica en las iglesias de moda, se van todos y se van los diezmos.
y se terminan los proyectos. Entonces ahora los ministros de hoy tienen que hablarle a la gente lo que les agrada. ¿Y sabe qué? Rapidito. 15 minutos de toquecito, de lechita, y a veces adulteradita. Aquí está tu mamila, mijo. Yo ya llevo aquí 2 horas hablando usted. Y usted no se va, que es lo peor. Pero ¿por qué no se va? No es por mi linda cara. Usted no se va porque algo le está hablando el Señor. Algo lo está confrontando, algo le está diciendo. Y no soy yo, es la palabra del Señor. Lo más que uno puede hacer es ser instrumento. Entonces la pregunta del millón se extendió porque no caigamos en el error de creer que no podemos. Porque no es tu esfuerzo. Eso sí, necesitamos estar dispuestos a ser restaurados. Si Pedro hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no tengo salvación, ya te negué, Señor. Si él hubiera estado en esa línea, como a veces caen en la trampa muchos cristianos, realmente ya no hay restauración. Si Tomás hubiera dicho, Señor, discúlpame, pero yo me voy, porque eso fue lo que hizo Judas. Pero Judas ya venía. Solo que, como dijo una vez el doctor, y eso lo hace a uno pensar mucho, dijo, Judas venía perdido, pero no condenado. Eso quiere decir que tuvo chance. Si Judas, en lugar de haber ido a los sacerdotes, la religión, hubiera ido a Cristo a pedirle perdón, no se condena. Bueno, esa es la tesis. Juzgue usted.